Bienvenido a tu clase número 3 del módulo 2. Seguimos aprendiendo, creciendo y lo más importante es que cada uno de ustedes se está preparando para desarrollar la visión que como iglesia Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos como fundamento lo que dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, la misión que tiene toda la iglesia de Jesús, y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Tenemos que cada día comprometernos con esta misión de ir y hacer discípulos. Ese es el fundamento de la iglesia. A eso Jesús nos llamó. Si no lo estamos haciendo o si no lo hacemos, entonces estaríamos desobedeciendo y estaríamos entonces fracasando en nuestro propósito como discípulos o como iglesia de Jesús, que es poder alcanzar a otras personas para entonces formar en ellas también discípulos que puedan tener el carácter de Cristo y ellos también entonces puedan ir y alcanzar a otras personas. Y esa es la gran comisión, y como iglesia nosotros hemos aceptado ese reto, ese desafío de parte de Dios de ir y hacer discípulos. Jesús nos dejó la comisión de que fuéramos por todo el mundo e hiciéramos discípulos. ¿Bien? Esa palabra es muy clave, es importante, la palabra discípulos. Muchas iglesias hoy están llenas de creyentes, pero pocos discípulos. La diferencia entre un creyente y un discípulo es grande. Podemos ser creyentes, podemos congregarnos, asistir a reuniones habituales, pero no tener el carácter de Cristo en nuestro corazón, ni tampoco desarrollar esta misión de poder alcanzar a otros para Jesús. Por eso como iglesia, eso es lo que perseguimos. Y este es el objetivo de esta Academia de Liderazgo, formar discípulos que estén capacitados, que estén formados, que estén llenos del Espíritu Santo, para que entonces ellos también puedan ir y multiplicarse o hacer otros discípulos. Y de eso se trata el tema del día de hoy, el modelo de Jesús. Y vemos que el modelo de Jesús, ¿cuál es? Jesús ganó 12 discípulos y después esos 12 discípulos fueron e hicieron lo mismo que el Señor Jesús les enseñó, que fue predicar la palabra de Dios, recorrer las aldeas, las ciudades, muchos lugares, ¿verdad? Llevando el evangelio de la bondad, de la gracia, del amor de Dios, y de esa manera muchas otras personas pudieron ser alcanzadas y transformadas, y ellas también entonces ser ser vasos en las manos de Dios para poder transformar a otras personas. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 nos enseña: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso esta academia de líderes, como su nombre lo indica, es formar líderes, formar obreros, que juntos podamos cosechar esta mies que es grande, ¿sabes? A veces la oración la hacemos de manera incorrecta. Oramos por la mies, pero el Señor Jesús no nos mandó a orar por la mies, sino por obreros, porque ya la mies está lista. Quizás la falencia que tenemos hoy en día en el cuerpo de Jesús son obreros, son líderes que estén dispuestos a ir a pagar el precio en sus colegios, universidades, lugares de trabajo, comunidades. Y creemos que en este tiempo en Ríos de Dios se está levantando una nueva generación de esos obreros, de esos líderes. ¿Sabes algo interesante? Es que Jesús nunca pensó en pocos, siempre en muchos. Por eso nos enseña, ¿verdad?, que Él nos envía a predicar. Y dice que Jesús recorría todas las ciudades. Jesús pensaba siempre en la ciudad, pensaba en ganar aldeas, podríamos decir hoy corregimientos enteros. Y es importante eso, entender que en el corazón de Dios están todas las personas. Muchas piensan que Jesús solo se dedicó a pocos y que por lo tanto no es correcto alcanzar multitudes para Él. Muchas veces está el refrán en algunas iglesias como que aquí somos pocos pero somos santos, aquí somos pocos pero somos fieles, aquí somos pocos pero somos una iglesia genuina.
pero una genuina iglesia es la que manifiesta en su vida o en su esencia como iglesia la multiplicación. Si la vida de Jesús está en una iglesia, entonces tiene que haber crecimiento. Por eso oramos, porque la vida de Dios esté en tu corazón y juntos entonces podamos ganar Panamá, Panamá Este, Colón, las naciones para Jesús, que cada uno de nosotros pueda entender nuestro llamado. Siempre Jesús estaba pensando en las multitudes, y es algo interesante que nos enseña la palabra, y era que Jesús predicaba y recorría y miraba las multitudes porque tenía compasión de ellos. Muchas veces como iglesia perdemos la compasión, perdemos la empatía, y tener compasión o tener empatía es colocarse en la condición, en la situación en que puede estar viviendo la persona, sentir el dolor que otros están sintiendo. Estamos viviendo días difíciles, que como nunca nosotros tenemos que levantarnos para ser la iglesia de Jesús, que podamos ir y predicar a aquellos, tener compasión de las necesidades que la gente tiene. Muchas veces la iglesia se levantó como un muro en vez de ser un puente. Y mi oración como pastor es que en Río de Dios se levanten líderes que en vez de construir puentes de división, muros de división, puedan construir puentes de conexión. Por eso nuestro grupo se llama Grupo de Conexión. ¿Qué queremos hacer en cada grupo? Es conectar gente, ser instrumento, ser un puente en las manos de Jesús para conectar a aquel que está lejos de casa, aquel que está viviendo sin Dios, y él pueda entonces también conocer de ese amor inagotable, de ese amor incondicional como es el amor de nuestro Padre Celestial. Debemos comprender que debemos tener en nuestro corazón esa compasión, tener la necesidad de aquellos, de mirar a la gente con los ojos que Dios las ve. Por eso aquellos que ven la humanidad con los ojos de la carne se compadecen muchas veces de los drogadictos, de los alcohólicos, de las prostitutas, de los pobres, de los pandilleros. Pero todas las personas tienen un alma que salvar, y esto es importante. No hacemos acepción de personas en la iglesia. Todos, dentro de nuestra visión como iglesia es para que todos, para que muchos puedan ser alcanzados, ¿verdad? Y eso es importante, entender que en el corazón de Dios está todo. Muchas veces la iglesia se ha cementado a un grupo, y qué importante es alcanzar al pandillero, al alcohólico, al drogadicto, a las prostitutas, al pobre, pero también podemos alcanzar a los diputados, a los políticos, a los médicos, a los abogados, a los deportistas, a las personas que están en el arte, en el cine, en la televisión. Hay tantos lugares donde como iglesia podemos influenciar. Por eso mi oración como pastor es que se levanten líderes relevantes en esta iglesia. Oro porque como Río de Dios podamos tener los mejores youtubers, los mejores influencers, los mejores comunicadores, que esta casa pueda ser una casa llena de gente que está dispuesta a ir a alcanzar a aquellos que quizás muchos creen que no califican para entrar al reino de los cielos. Lo importante es entender que Dios no hace acepción de personas. Por eso oramos que Dios levante deportistas que puedan influenciar en ese ambiente, que levante gente en el arte, en el cine, en la televisión, en todas las esferas, que como Río de Dios podamos impactar y levantar discípulos, podamos ir y que personas se puedan convertir, ¿verdad? Y nosotros ser usados en las manos de Dios para formar en ellos el carácter del Señor. Qué importante es eso. ¿Sabes? Algo interesante de Jesús es que Jesús manifestó su poder, y como iglesia estamos llamados en un tiempo a manifestar el poder de Dios. Dice Juan capítulo 6 versículo 2, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús llenó las necesidades de las personas manifestando su poder sanador y liberador. Creo que este es un tiempo donde la misma tierra, la misma humanidad está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y creo que va a haber un despertar de visiones, que es lo que Joel 2, capítulo 2, versículo 28 nos enseña. Y en los postreros días dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y me encanta eso porque dice: y los niños profetizarán. Dice: y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Si usted analiza a profundidad ese versículo, tiene que ver que en este tiempo, para estos días, Dios va a derramar del Espíritu Santo y se va a levantar la iglesia. Se van a levantar generaciones que van a visionar, que van a soñar el sueño de Dios, y
como pastor ese es mi sueño, que podamos levantar aquí una generación que sea relevante, que podamos conectarnos, que podamos llegar a lugares quizás donde nadie antes ha llegado. ¿Por qué? Porque entendemos que en el corazón de Dios están todos, que como iglesia tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos en todos esos lugares. Esa es nuestra fe, que podamos tener en esta nación un presidente que conozca de Jesús, gobernantes que conozcan de Jesús, ministros que conozcan de Jesús, que en los medios de televisión, en las diferentes redes sociales y en las diferentes esferas, en el arte, en la música, podamos formar discípulos, podamos tomar gente y formarla para Cristo. Por mucho tiempo se nos enseñó que teníamos que salir de esos lugares, que esos lugares eran del diablo, ¿sabes? Yo creo que la tierra entera y su plenitud son de Dios. Muchas veces Satanás ha tomado un territorio porque simplemente nosotros se lo dejamos libre. Nosotros abandonamos esos lugares, ¿verdad? Y entonces el enemigo comenzó a levantar su movimiento y a sembrar sus ideas y su cultura. Pero creo que como iglesia vamos a levantar para ir y formar discípulos en cada una de esas esferas, en cada uno de esos lugares de influencia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y es lo que yo creo, que aquellos que quizás antes no buscaban de Dios por la palabra, ahora van a creer por las señales. ¿Y sabes cuál va a ser la señal más poderosa que el mundo tiene que ver? Es que le amamos, es que le amamos. Por eso tenemos como iglesia una expresión, un refrán que es parte de nuestra cultura: te amamos como eres. Como iglesia muchas veces lo que hicimos fue juzgar, señalar, alejar la gente, como les decía hace un rato, ser un muro que impedía que la gente llegara a Jesús. Levantamos un muro de impedimento religioso y de legalismo. Hicieron que mucha gente no quisiera acercarse a Dios. Pero creo que la señal más poderosa que en este tiempo el mundo va a ver es una iglesia que les ama, una iglesia que le abraza. Es una de las historias que me impacta mucho del ministerio de Jesús. Es cuando se acercó un leproso y la Biblia dice, y le tocó. Y yo puedo quizás imaginar, a veces me gusta imaginarme la palabra de Dios, y yo creo que ese le tocó es como le abrazó. Los leprosos eran personas rechazadas, menospreciadas, vivían en lugares apartados. De hecho, se acercaban a los lugares donde habían las personas, corrían el riesgo de ser apedreados. Pero dice la palabra de Dios que Jesús llegó hasta donde estaba ese leproso y dice, y le tocó. ¿Usted se imagina lo que fue para ese leproso sentir las manos de Jesús, sentir un abrazo de Jesús? Una persona rechazada, menospreciada, una persona condenada por la sociedad a vivir completamente apartada. Pero ahora vemos a Jesús llegando a donde estaba él, tocándole. ¿Se imagina cuántos años, cuánto tiempo él vivía en soledad? Quizás por mucho tiempo nadie le había tocado, nadie le había abrazado, pero ahora estaba Jesús tocándole, Jesús abrazándole. ¡Qué señal poderosa! Creo que la señal más gloriosa que en este tiempo el mundo puede ver es una iglesia que se levanta para amar a la gente, para abrazar, para tocar a aquel que todos han señalado. Y es a donde Dios nos está llamando a ir a ser discípulos, ¿sabes? El modelo de Jesús se trata de hacer las cosas como Jesús las hizo. Sí, Jesús es nuestro referente, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar hacer las cosas como Él las hizo. Lloro porque en esa casa, ustedes que están escuchando y viendo esta prédica, esta enseñanza, esta clase, se quede en tu corazón y puedas entender que estamos llamados a vivir la vida que Jesús nos enseñó a vivir. Una vida de amor, una vida que pudiéramos llegar a aquellas personas que todo el mundo había señalado y había menospreciado y podamos llegar a abrazarlas. Mucha gente me dice, pastor, ¿de qué se trata el modelo de Jesús? Porque el modelo de Jesús es la estrategia que nosotros trabajamos en nuestra iglesia para discipulado. Creo que lo puedo definir en una palabra. El modelo de Jesús en una palabra sería en amor. Jesús dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar un nuevo mandamiento. Le voy a resumir la ley de Moisés. Amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Y creo que si nosotros nos levantamos a manifestar esa señal de amar al prójimo,
Panamá, el mundo será transformado por ese mensaje glorioso de la gracia y la bondad de Jesús. Jesús, dice la palabra, que las multitudes le seguían y ahora él tenía la responsabilidad de cuidarle, porque a veces actuamos un poco irresponsable. Nos ganamos personas para el Señor, traemos personas a la iglesia, pero no las cuidamos. Ahora, en el modelo de discipulado que el Señor Jesús nos enseñó, en el modelo de trabajo con las personas, es cuidarla. Por eso, cuando las multitudes seguían a Jesús, entonces él dijo, necesito un equipo. Necesito llamar a 12 personas que puedan cuidarles. Y por eso en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4 nos enseña. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vemos que Jesús necesitó de 12 discípulos para poder cuidar de las personas. Y es increíble lo que esos 12 discípulos hicieron, cómo pudieron marcar el corazón de estas vidas y así seguir multiplicándose para de esa manera impactar al mundo, como hasta hoy el Evangelio lo ha logrado, ¿verdad? No lo hubiese podido hacer Jesús solo. Él reconoció la necesidad de formar discípulos. Y ahora, hablemos qué es un discípulo. Un discípulo es la persona a la que se llama con un propósito en el reino de Dios. Un discípulo es una persona a la que se le llama con un propósito en el reino de Dios. Cada uno de estos hombres fueron llamados para desarrollar un propósito en el reino de Dios. Mi amado amigo, mi amada hermana, mi amado hermano, tú has sido llamado para desarrollar un propósito en el reino de Dios. Tú eres parte de la visión del reino de Dios para esta tierra. Dios te llamó y te trajo a esta casa, Río de Dios, para formarte, para entrenarte, para que desarrolles un propósito. Y creo con todo mi corazón que ese propósito es grande. No es discípulo aquel que está allí por amistad o antigüedad, sino con un propósito. Lamentablemente a veces cometemos el error en el liderazgo de llamar a alguien para que sea parte de nuestro discípulo porque es nuestro amigo. No se desarrolla una visión con amigos, sino con discípulos. Que dentro del discipulado podemos desarrollar algún vínculo de amistad, eso es correcto. Pero la razón o el fundamento con la cual llamamos a un discípulo no es por amistad, ni tampoco por antigüedad. No es que voy a llamar de discípulo a aquel que tiene 20 o 30 años en la iglesia. Y a veces, lastimosamente, esa gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio y que no se renueva, se convierte en un odre viejo que muchas veces no entiende lo nuevo que Dios quiere hacer en él. Por eso, mi recomendación es que puedas hacer lo que Jesús hizo, que él oró antes de escoger a sus discípulos y entonces escogió gente que el Padre le había direccionado para desarrollar un propósito. Jesús no lo hizo por amistad ni lo hizo por antigüedad, lo hizo entendiendo un propósito. Discipular no es adoctrinar, es formar personas. Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. Hay una gran diferencia entre discipular y adoctrinar. Hay gente con mucha doctrina, pero sin carácter. Porque cuando hablamos de discípulo tenemos que hablar de carácter, de formar el carácter de Cristo en la persona. Pero vemos mucha gente que conoce mucha Biblia. Aún lo digo con respeto, quizás puede conocer Biblia más que todos nosotros, aún más que yo mismo. Pero si no ha permitido que el Señor forme en él el carácter de Cristo, es una persona que quizás tiene conocimiento o que quizás tiene talentos, pero sin carácter, es un problema. Por eso tienes que entender algo, que el discipulado no tiene que ver con cuánto sabes de Biblia, sino con cuánto aplicas esa palabra que has aprendido. Porque no se trata de parecer, sino de ser. Vemos que Jesús todo el tiempo confrontaba a aquellas personas que eran muy letrados en la palabra de Dios, como el caso de los fariseos y escribas. Y Jesús les confrontaba fuertemente, porque aunque estaban adoctrinados, tenían mucho conocimiento, pero su corazón no estaba discipulado. No caminaban bajo la esencia del amor de Dios. Por eso es importante que entiendas esto, que quizás no vas a llamar o vas a escoger una persona para ser discípulo que conozca mucho Biblia. Muchas veces
y lamentablemente se los digo, el conocer mucha Biblia para algunos se convierte en un problema a la hora de dejar que Dios transforme su corazón. Hay gente que quizás nació dentro del contexto del Evangelio, que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no permite que su corazón sea transformado. Pocas palabras, nunca pasa de ser creyente a discípulo. ¿Por qué? Porque no se dejó discipular. Quizás te dejaste adoctrinar, quizás aprendiste mucha Biblia, pero no has dejado que la palabra de Dios forme en ti el carácter de Cristo. Jesús formó como discípulos a quienes querían trabajar, no solo a quienes querían oír o aprender, y esto es importante. Mucha gente se conforma con hacer la academia y listo, o vienen a la iglesia, a las reuniones de la iglesia y listo. No es la clase de discípulos que Dios está buscando. Dios no solamente quiere oidores, sino también hacedores. Y Jesús buscó a personas que estuvieran dispuestas a trabajar, porque el discipulado, hacer la obra de Dios, demanda trabajo. Ser un discípulo es ser un obrero del Señor y colaborador en la visión de Dios. Dios tiene una visión para esta hermosa nación de Panamá. Dios tiene una visión para nosotros como iglesia Río de Dios. Y para esa visión Dios se ha llamado a ti. Dios nos movió a muchos de nosotros de otras naciones, de otras provincias. Y sabes, muchos de nosotros ni siquiera nos conocíamos, pero Dios nos llevó a una casa espiritual que se llama Río de Dios y ahora nos ha unido con un propósito: hacer o establecer el reino de Dios aquí en la tierra y cumplir con la visión que Dios nos ha mandado. Por eso te motivo a que seas parte del modelo de Jesús. Si actualmente no estás trabajando o no tienes un líder, es importante que busques un líder. Te puedes acercar a mi esposa si eres mujer o a mí si eres hombre y con mucho gusto te vamos a orientar. Es importante que hagas parte de la visión de esta iglesia, es discipular a otras personas. Hoy en día estás siendo discipulado porque mañana tú también vas a discipular. Hoy estás quizás sentado allí en tu casa o en el lugar donde te encuentras recibiendo esta enseñanza, pero mañana eres tú el que vas a enseñar también a otros. Esa es nuestra visión como Casa Río de Dios y deseamos que cada uno de ustedes puedan ser esos discípulos apasionados y que juntos podamos desarrollar la visión de Dios. Recuerden, juntos somos mejores, contamos contigo como pastores y Dios cuenta contigo para desarrollar la visión de Dios en este tiempo. Te bendigo y hasta una próxima clase.